Me recordarán del Bank policial de Enigma y el Bank Hardboiled y el Bank policial latinoamericano y el Bank policial criollo, pero hoy haré el Bank dedicado a las editoriales y a las colecciones. ¿Por qué? Y porque los libros de algún lado tienen que salir, alguien tiene que publicarlos. Algún gobierno, alguna decisión política tiene que existir para que suceda justamente la promoción de la literatura. Voy a parar un ratito entonces la pelota con tanto cuento y vamos a hablar de la primera editorial que tuvo la provincia de La Pampa desde el regreso a la democracia. Y estoy hablando de el FEP, el Fondo Editorial Pampeano. Hoy se llama La Pampa Edita, justamente porque se conjugan estas dos políticas, la histórica, la que nace en 1984, y la que hace algunos cuantos años, tras la pandemia, empieza a ser la que edita justamente, y la anterior es la que elige, la que convoca, la que construye las convocatorias. ¿Qué es el FEP? Bueno, este Fondo Editorial Pampeano, que recién llegada a la democracia tiene una ley que le da nacimiento y que le otorga presupuesto dentro de las políticas culturales, y que sin esta política pública, algunas nos animamos a decir que no existiría la literatura pampeana. Lo voy a discutir dentro de un ratito con mi amigo el detective literario. El FEP tiene esa convocatoria histórica, ¿no?, que se llama Vivir en Democracia con Justicia Social. Miércoles, el título que se le otorgó a esto que busca que haya y exista literatura pampeana. Pero en 2008... la Cooperativa Popular de Electricidad también crea su editorial, que es la editorial Voces. Acá tengo algunos libritos, dentro de un rato vamos a repasar más. Algunos libros que integran el catálogo del FEP. Por ejemplo, agarré al voleo, Juan Josena, La última noche del imperio. Sobre Juan Josena, anda a buscar, porque hay realmente joyitas de este escritor piquense. Tengo además cuentos y recuentos, Ecos de Pampa y la Vía, de Emilio Bompadre. Y acá agarré dos de Emilio Bompadre. Bueno, cuentos del tío, viñetas de Catriló. Allá la gente de Catriló sabe de qué estoy hablando. Y de la editorial Voces me voy a quedar hoy con Caso Telén, que es uno de los policiales que vamos a trabajar en este banco dentro de algunas semanas. Todavía no sé cuándo le vamos a dar espacio a este librito, que lo escriben un tal Repeto y un tal Bompadre. ¿Hay una sobredosis de Bompadre? ¿Acaso en este bloque? Esto está todo preparado. Vamos a llamar ya mismo al detective literario Damián Repeto para que él nos introduzca, nos profundice esto de las editoriales y las colecciones. Con los bolsillos llenos de verdades y las manos llenas de libros coleccionables, está ya con nosotros el detective licenciado Damián Repeto. ¿Cómo estás, Damián? Mire, muy bien, cargado de libros. Has traído de todo. Estas son algunas muestras de las colecciones de literatura policial que hubo en la literatura argentina. No sé si recordarán del programa pasado, cuando hablábamos de Paul Grusac y El Candado de Oro, que dos especialistas, Jorge Laforgue y Jorge B. Rivera, hablaban de 3 etapas de desarrollo del policial en la Argentina. La de la imitación de los modelos ingleses, que es a la que pertenecía Grusac. La de la década del 30, 40, que es la etapa consolidación, que es donde se desarrollaron la mayor parte de estas colecciones. Y también la década del 60, que es donde empieza a desarrollarse la serie negra argentina. Sobre todo en esa época se publicó una colección muy importante, que es justamente la serie negra. La serie negra. ¿Y esa colección quién la dirigió? Ricardo Piglia. Ricardo Piglia. Miércoles.
Vamos a hablar de Ricardo Piglia seguramente en próximos capítulos. Imposible que lo dejemos afuera. Hace un ratito yo le contaba a nuestra audiencia fielísima que tenemos en la televisión pública pampeana sobre el FEP y sobre Editorial Voces. Tengo acá un policial que vamos a trabajar también. Vamos por parte. El Triángulo de Gonzani. Este es de Alberto Acosta. Porque, bueno, son las 2 editoriales que tenemos en la provincia de La Pampa, en las cuales podemos encontrar colecciones. Sí, lo que decías vos al principio, ¿no? Digo, si no hubiera existido... ¿Me estabas espiando? Te estaba espiando desde allá. ¿Viste la vueltita que di? Me gustó mucho. Si no hubiera existido esta política editorial llevada adelante por el gobierno provincial a través del FEP y del concurso Vivir en Democracia con Justicia Social, probablemente no existiría eso que podemos llamar hoy la literatura pampeana, porque si bien venía de antes, hay muchos autores que venían de antes, el concurso especialmente posibilitó la aparición de nuevas voces y también colecciones como esta, la serie del 2000, que se publicaran novelas de autores que quizás no concursaban, sino que tenían obra y no encontraban cómo editarla. En esta misma colección se publicó, por ejemplo, Aymasayé, la segunda edición de Aymasayé. De la cual ya hablamos. Así que busquen el capítulo en YouTube si todavía no lo vieron. Ahí en el YouTube de la televisión pública pampeana nos van a encontrar. Bueno, ¿hay algo más que me quieras decir ahora o no, están pesaditos los libros, así que quiero apoyarlos en la mesa. Dale. En el segundo bloque, el detective literario Damián Repeto nos cuenta sobre el Séptimo Círculo, una de las colecciones más importantes de la historia del siglo XX en Argentina. La colección El Séptimo Círculo fue creada en 1945 por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Unos emigrados españoles habían creado unos años antes la editorial MC y querían captar un poco de mercado porque la década del 40 es la que se conoce históricamente como la edad de oro de la edición en Argentina. Fue cuanto más libros se editaron, cuando más libros se vendieron y también se tradujeron. En ese clima, estos españoles contrataron a Borges y Bioy Casares como asesores literarios. Y ellos le propusieron esto, la creación de una colección de literatura policial. No es que la idea fuera novedosa. Lo novedoso era que lo iban a hacer 2 sujetos que formaban parte del centro de la intelectualidad argentina. Estaban en el centro del canon, Borges y Bioy Casares. Formaban parte del Grupo Sur. Borges ya estaba a punto de consagrarse con lo que fue después, el mejor escritor en lengua castellana de la historia. Y entonces buscaban diferenciarse de otras colecciones más baratas, como las de Thor, o de las de Editorial Hachette. No solo por los títulos que eligieran, sino también por 2 elementos: la calidad de las traducciones y sus directores, Borges y Bioy Casares. Al principio los españoles se resistieron, pero Borges y Bioy los convencieron. La colección tuvo en total 366 volúmenes, pero Borges y Bioy solo eligieron los primeros 120. A partir del número 121, la colección la dirigió Carlos B. Frías, que era un editor y que también era el profesor de literatura inglesa en la UBA, o fue durante un tiempo, no sé cuánto tiempo habrá sido profesor. ¿Por qué se llama El Séptimo Círculo la colección? Se llama El Séptimo Círculo en una alusión directa a Dante, a la Divina Comedia. En el séptimo círculo del infierno, el Dante ubica a los violentos, a los asesinos, a los suicidas. Fíjense la diferencia que hay entre llamar una colección El Séptimo Círculo, con toda la referencia cultural que implica la Divina Comedia, a llamarla Evasión, Rastros, Pistas. Las otras colecciones se ubican en la línea del policial. Esta colección busca, desde el nombre y desde Borges y de Bioy, como hombres de la literatura,
rescatar al policial de la subliteratura y elevarla a una calidad estética superior. Y eso es lo que se encargan de hacer ellos en la nota preliminar con la que abren la colección. Esta colección va a tener, primero que nada, libros bien escritos, libros de la vertiente inglesa del policial, novela problema, novela enigma, casi sin violencia, donde haya un rigor matemático en la construcción de la trama. Desdeñaban tanto la novela de aventuras como la novela psicológica. A Borges nunca le gustó mucho la novela psicológica. De esta manera se diferenciaban de tanto la serie negra, que era muy violenta y muy guaranga para el gusto de Borges y de Bioy, y también de la novela policial francesa, que era mucho más de aventuras. La colección se abre con un libro impresionante, que es La bestia debe morir, de Nicholas Blake. Nicholas Blake es el seudónimo con el que escribía Cecil Day-Lewis, que era en ese momento el mejor escritor de poesía lírica en lengua inglesa que existía, probablemente. Y narra una historia tremenda. Es el plan matemática y meticulosamente construido de un padre para vengar la muerte de su hijo de 7 años que ha sido atropellado y el asesino huyó del lugar. Una de las virtudes fundamentales del Séptimo Círculo y que la diferencian del resto de las colecciones es la calidad de sus traducciones. Allí operaron los principales traductores del Grupo Sur, José Bianco, Juan Rodolfo Wilcock, el propio Borges, la madre de Borges, Murena, Peirú. O sea, los tipos que estaban traduciendo la gran literatura fueron los que tradujeron los policiales. Primaron en la colección los nombres en lengua inglesa. Patrick Quentin, Phillipotts. Pero también hubo, y esta también es una gran virtud del Séptimo Círculo, presencia de autores argentinos. No muchos, pero algunos. Manuel Peirú, El estruendo de las rosas. María Angélica Bosco, La muerte baja en ascensor. Y también el propio Bioy Casares y Silvina Campos, su esposa, que publicaron una novela juntos, se llaman Los que aman, odian. Como dijimos, Borges y Bioy eligieron los primeros 120 volúmenes, guiados por su gusto personal y por las recomendaciones del suplemento literario del Times de Londres. Una vez que ellos abandonan la colección, de a poco se fue degradando. Primero, porque dejaron de aparecer en tapa los cuadros de José Bonomi. Son muy típicos de la colección del Séptimo Círculo los cuadros del italiano José Bonomi, esta especie de cubismo medio extraño. Y no solo eso, sino que después se volvió un poco laxa la selección de títulos y ya no hubo el rigor estético que impusieron Borges y Bioy. De todos modos, para quien quiera aventurarse en el policial, es una excelente manera de empezar, porque estos libros se consiguen usados, son muy baratos, son muy bonitos y son muy lindos para coleccionarlos. Recién llegado del Séptimo Círculo, es decir, del infierno, Damián Repetto nos va a mostrar una serie de colecciones que ha traído, que yo desconozco y que quiero aprender junto a ustedes. Así que, adelante, contame qué es todo esto que hay acá. Primero te doy la grulla. Bueno. La traje hecha de casa porque pesaban mucho los libros. Bueno, muy bien. Entonces hoy no vas a estar ahí haciendo ruido permanentemente. No, claro que no. La seriedad ante todo. ¿De qué se trata esto? Cuando recién hablábamos del Séptimo Círculo,
uno de los libros que más detestaban Borges y Bioy Casares, y los editores en general los nombramos los de Editorial Tor. Estos libros de Editorial Tor eran libros Baratos. sumamente baratos, pero sobre todo muy mal traducidos. Editorial Tor, que era una editorial popular, tenía esta política criminal de traducción que era repartir un libro entre varios traductores. Entonces, si El Ángel del Terror tenía 7 capítulos, le daba 7 traductores, un capítulo por traductor, y quedaba un adefesio. Ahora, es lo que se conoce como un pulp, ¿no? Porque si bien también hay una cuestión genérica, que el pulp está más cerca del policial negro, los libros de Tor tienen esta particular de estar hechos con papel de pulpa, papel muy barato, y por lo tanto eran sumamente accesibles a todo el público. Pero fíjate cuánto que han durado estos papeles Sí, de pulpa, ¿no? Que era casi descartable, papel de diario. Sí, peor que el papel de diario. Justamente es lo que queda después de que se ha hecho todo. Ahora en un ratito vamos a hablar de las traducciones, pero esto era lo que odiaba Jorge Luis Borges y Bioy Casares. Bueno, y contame, ¿y qué más? Otros libros que traje para mostrar, por ejemplo, hubo otras colecciones de menos impacto, pero que, digamos, la calidad del libro no daba cuenta de la calidad literaria de lo que editaban. Por ejemplo, las ediciones de Nueva Linterna, fíjense la tapa esta. David Goodis es uno de los mejores escritores de policial negro y nos vamos a ocupar de él. O esta Encrucijada de asesinos, La sombra que mata. Es decir, eran colecciones que buscaban atraer ya desde la tapa, con colores impactantes, imágenes impactantes, a un público que gustaba un poco del sensacionalismo. Eso es lo que de alguna manera vino a cambiar el Séptimo Círculo, ¿no? Trajo de algún modo ese aire intelectual. En esa línea, sin llegar a ser lo mismo que el Séptimo Círculo, se ubican dos colecciones que están unidas por un mismo nombre, que es la editorial Hachette, pero también que es el de Rodolfo Walsh. La serie Naranja y la colección Evasión, de la que hablé. ¿Qué es lo que sucede? La serie Naranja tuvo muchísimos ejemplares, 200 y pico números. Editaban autores muy marginales dentro del policial, muy segunda, tercera línea. Y no solo eso, algunas personas lectoras de los originales los acusaban de hacer resúmenes. Es decir, cuando la novela era muy larga, en lugar de traducir la novela completa, hacían resúmenes. En esta editorial trabajaba Walsh como corrector de imprenta, de pruebas de imprenta. En esa editorial trabajó como corrector de pruebas de imprenta y como traductor específicamente para esta colección, Evasión. Ellery Queen, el autor, que es un seudónimo de dos tipos distintos, era uno de los autores favoritos de Walsh. En el próximo Bank vamos a hablar del Walsh, escritor de policiales, a la Ellery Queen. No, pero quiero decir que Borges, Bioy, Walsh, Piglia, los nombres centrales de la cultura y de la crítica literaria argentina estaban vinculados al policial. Eso no ha ocurrido en otros lugares, donde los sujetos que ocupan el centro del canon literario, el centro de la producción y del pensamiento sobre literatura, sean a su vez lectores de policiales y productores de policiales. Y en ese sentido me parece importantísima, no me parece a mí, le parece a todo el mundo, la editorial Tiempo Contemporáneo editó en la década del 60 la serie negra, ¿no? De la que hablábamos al comienzo, que imita el nombre de la serie negra de la editorial Gallimard de Francia. Y la serie negra lo que hizo fue hacer con el policial negro lo que hicieron Borges y Bioy con el policial de enigma, es decir, elegir los mejores nombres del género
y ponerlos a disposición del público en buenas traducciones, lindas ediciones, buenas traducciones, que eso era lo fundamental. Y es con esta maraña de libros que se educa la generación de los 70 que escribía literatura policial en Argentina, ¿no? Un poco del compromiso sartreano, un poco de Faulkner, un poco de la nueva novela francesa, sacudimos todo este policial y salen escritores como Juan Sasturain, Rubén Tiziani, Sergio Sinay, Alberto Laiseca también estaba en ese grupo, Juan Carlos Martelli, José Pablo Feynman, digo, todos estos escritores forman parte, Osvaldo Soriano, me estaba olvidando de Soriano, forman parte de lo que es la serie negra ¿Juan argentina. Sasturain lo dijiste? Sí, Juan Sasturain, que es el mejor de todos. Todo lo que en el resto de los autores era parcial, Juan Sasturain lo conjuga de una manera perfecta en Manual de Perdedores, su primera novela. Y Sasturain no solo es importante como director, como escritor de policiales y difusor de la literatura policial. Otro director de Biblioteca Nacional, Claro. Volviendo al capítulo anterior. Otro director de Claro, Biblioteca Nacional. el director durante el gobierno de Alberto Fernández. La última edición de la Feria del Libro también abrió Sasturain, digamos, una especie de reconocimiento a su trayectoria. Y una de las últimas cosas que hizo, vinculadas con el policial, más allá de su escritura, fue la dirección de la colección Negro Absoluto, que me parece a mí que es muy bonita también, muy cuidada desde la tapa, donde ponían a disposición lo que vendría a ser la nueva generación del policial y algunos viejos del policial, pero que le faltaba un poco para Claro. su consagración, y se da a través de lo que ibas a decir. ¿Quiénes son? Por ejemplo, acá traje a Ricardo Romero, que en el programa previo no me acordaba el nombre, Leonardo Yola. Elvio Gandolfo es un señor mayor, muy mayor, pero Sosa, que es su socio uruguayo, ¿no? También está, acá también publicó Marín Escrime, Federico Levín, es decir, una serie de escritores que necesitaron que existiera una colección para difundirse. Ujú. Hablamos necesariamente de la traducción, los traductores. Y la verdad es que lo que se está viendo hoy en día, que incluso las grandes editoriales usan IA para traducir. Sí. Y se nota, ¿no? El año pasado me pasaron un Cumbres Borrascosa con una tapa maravillosa y era realmente estar leyendo algo patético. Sí, no solo se traduce con IA, sino que no se corrige, porque aunque sea si tuvieran las editoriales la decencia de mandar a corregir, es muy evidente cuando traduce una inteligencia artificial, y sobre todo en estas literaturas. Donde hay argot. Donde hay argot, hay juegos. No, y más que el argot, porque el argot se puede entrenar en una inteligencia artificial. Lo que no se puede entrenar es la inteligencia humana, que es donde juega el doble sentido, la ambigüedad del lenguaje, que son propias de la capacidad de un traductor. Un traductor es bueno cuando puede ver de qué manera volcar en la lengua de recepción esos juegos de palabras que están en el Hay un original. premio, ¿no? A los traductores que... Sí, el Booker Prize de Inglaterra premia anualmente al mejor libro traducido y a la traductora. En la última edición lo ganó Gabriela Cabezón Cámara con Las Niñas del Naranjel. Ella recibe la mitad del premio y la otra mitad lo recibió su traductora. ¿Cuánto que hemos aprendido en el Bang de hoy? Espero que de verdad se pongan a buscar, a leer y a entusiasmarse con la literatura, con todas estas colecciones, las más baratas, las más nuevas, las más caras, las mejores traducidas. En todas algo te vas a encontrar que te invite a vivir otros mundos, loco, loquita. Es necesario salirse un rato de esta realidad que de verdad es un bombardeo hegemónico y permanente. ¿Nos encontramos en el próximo capítulo? Sí, señora. Quédense un rato más en la televisión pública pampeana, amigo. Nada puede salir mal si todo empieza en un camino.